Gabriel Rubinstein es uno de los consultores en materia económica y de finanzas más prestigiosos de la Argentina. Gabriel, el gusto de recibirlo. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué impresión te despierta este camino judicial a recorrer por la Argentina en La Haya, entendiendo que el gobierno norteamericano tiene que poner límites a un juez que viola la soberanía argentina con sus fallos? Las solicitadas que han aparecido, a partir de la cual Griesa ha convocado a las partes para hoy a la tarde. En definitiva, ¿cómo se está desenvolviendo la estrategia argentina, digamos, frente a los holders? Bueno, por un lado está el tema de, una vez elegido el camino judicial, Argentina prueba distintas cosas. Lo de La Haya creo que es simbólico. Supongo que Estados Unidos tiene dos opciones: no expedirse, con lo cual tampoco avanza nada. O sea, para que el camino de La Haya avance, tiene que el otro país, en este caso Estados Unidos, aceptarlo. Si no lo acepta, no avanza nada. Es todo a título informativo. Se dio una señal política enorme de Obama, aquella que el gobierno pretendió encontrar cuando fue en búsqueda de esos respaldos que no dieron frutos en la Corte, digamos. Pero yo creo que claramente ya había anticipado Estados Unidos que no iba a ir, y lo más probable es que en pocos días salga una declaración, o mañana o pasado, que diga que no aceptan la jurisdicción de La Haya. ¿Tenés poca expectativa al respecto? Sí, totalmente. Creo que es algo más que nada simbólico, para decir vamos a La Haya, vamos a todos lados y extendemos este reclamo, y con una idea de que a ver si el gobierno, incluso el Ejecutivo, intenta revertir el propio fallo, invocando alguna ley superior. Se está hablando de un ejemplo que en el Congo, que entiendo que es diferente, pero no importa. Como que Argentina avanza en esa estrategia. Sinceramente me sorprendería si tiene algún resultado por ese lado. Me hace acordar cuando Argentina quería que Estados Unidos no se aliara a Inglaterra en el caso de las Malvinas, cosas así, ¿no? Cosas que son errores. Creo que en este caso no es tan dramático como es, en el sentido que realmente creo que la Junta Militar creía que Estados Unidos no iba a involucrarse con Gran Bretaña. En este caso creo que ellos tienen conciencia que esto lo hacen un poco por la galería, pero no me imagino que el gobierno espere nada de todo esto, ¿no? Es decir, creo que se viene, por un lado, lo que hace el gobierno argentino, y por otro lado lo que hagan los bonistas. O sea, el riesgo más grande ahora es que los bonistas pidan aceleración, los que están en default, independientemente de quién es el causante del default. El default se define por el hecho de que el bonista no tiene la plata en sus cuentas. No por si el país tiene voluntad de pago o deposita el pago en un banco, claro, que después tiene que transferir la plata al bonista. Incluso hay un artículo en los prospectos que habla que la obligación de Argentina no se extingue hasta que la persona recibe el dinero. O sea, Argentina, si bien invoca que yo deposité, pagué, y es cierto, y creo que fue una jugada acertada de Argentina de poner la plata, no alcanza. O sea, no alcanza para decir, no estamos en default. O sea, digamos, sería en un ejemplo burdo, ¿no? Se extingue el compromiso asumido entre vos y yo cuando yo te hago llegar efectivamente a tu bolsillo y vos acreditas y das fe que cobraste lo que te debía. Problema mío es si se lo di a Juan y Juan no te lo pudo alcanzar, o en el medio se perdió, o lo robaron, o lo que fuese. Claro, uno puede decir, bueno, no, la culpa es del Bank of New York, que no lo giró, es lo que dice Argentina, háganle juicio al Bank of New York. Pero el Bank of New York dice, bueno, pero yo respondo a lo que dice el juez, y hay un artículo en el contrato con el Bank of New York que lo exime de responsabilidad al Bank of New York en caso que haya una orden judicial, que es el caso. Claro, que es el caso. Entonces, yo creo que si bien hay algunas situaciones donde parece más claro que Griesa se extralimitó, como el caso del tema de los pagos a lo que no es jurisdicción norteamericana. Los bonistas europeos o japoneses. Claro, yo creo que ahí hay un caso bien defendible, en el sentido de que hay una extralimitación. Bueno, de hecho el juez la habilitó por única vez, en principio, pero habilitó los pagos. Sí, pero todavía no de los eurobonos, no los que están con legislación europea y japonesa, que están en un limbo. Habilitó los pagos de legislación argentina, entonces, que estaban retenidos. Entonces ahí hay un embrollo, y en algunos puntos pareciera ser, yo no soy abogado, pareciera ser que hay una extralimitación, ¿sí? Pero en otras situaciones, ahora uno dice, bueno, pero este default yo diría que es como una especie de default incompleto. Es default porque los bonistas no recibieron la plata. Es incompleto porque
Argentina dice que pagó y puede demostrar que hizo un depósito y que pagó. Ahora, ¿cuándo se completa el default? El default se completa si los bonistas aceleran, dicen yo no pagué y tienen el derecho, hoy lo podrían hacer hoy mismo, mañana, pasado, con 25% de una serie que está en default, que no se ha cobrado, el bonista puede pedir la aceleración de los pagos. O sea, que le paguen todo el capital junto. Claro, sí, y cuando eso ocurre, que le paguen todo ahora, cuando eso ocurre se gatilla el cross default, que es todo lo que es legislación extranjera. O sea, y que es lo que aludió Kichilov en una conferencia, que hay 60 días de Argentina para remediar esa situación. Él dijo que Argentina lo va a apelar, lo tiene que apelar ante el juez Griesa. El juez Griesa va a decir, no le va a favorecer la posición argentina, lo va a dar por vencido, porque es casi obvio. Con lo cual, si este proceso siguiera y no hubiera modificaciones en la postura argentina, sería probable, si los bonistas deciden acelerar, que entonces de un día para otro tengamos 29.000 millones de dólares vencidos. Lo que iba a vencer en 2033 y 2038 vence dentro de 2 meses. Y que por cierto es mucho más que 29.000 millones con intereses y demás. Pongamos que sean los 20.000 millones que son los que hasta ahora no se cobraron ahora, son de estos bonos, ¿sí? Son los bonos reestructurados, no hay punitorios, no hay nada. Entonces, 29.000, 30.000. La cuestión es que Argentina no lo va a pagar y ahí sería el momento de default definitivo, completo. O sea, ese es el peor escenario, Gabriel. Es el escenario que se iría dando, siempre hay peores, porque después es como se sale de eso, ¿no? Es decir, siempre hay un escenario que puede ser ir empeorando, porque un nuevo canje enorme de deuda puede terminar bastante mal. Porque uno dice, algunos alegremente dicen, bueno, si entramos en default, 29.000 millones, al otro día le ofrecemos un canje por lo mismo que tienen, le pedimos cambio de jurisdicción y lo manejamos. Manejamos, hay que ver, porque el que entra en un default, y más con este antecedente de que los holdouts ganaron, va a decir, no, yo no quiero 29.000 millones, ahora que dame 35, 40, digamos, el que tiene un bono par, que va a cobrar en 2038, que hoy vale $50 aproximadamente, va a decir, dame algo que valga 70. No quiero más 50. Entonces el costo potencial puede ser grande, la negociación puede ser ardua, puede llevar un montón de tiempo, eso puede llevar 1 año, 2 años. Y vamos a gastar mucha energía, vamos a poner el foco, claro, yo etcétera. esperaría que el bono, que Argentina reaccione antes de la aceleración. Argentina está especulando, para mí, con que no haya aceleración. Porque si, bueno, esto hay una idea, es mantener viva la idea que lo arreglan los bancos, o que se arregla en enero, pero podría no suceder así. Entonces, en algún momento la aceleración es la gran amenaza de todo y esto. La aceleración se logra con el 25% de claro. una serie de bonos que puede ser pequeña, pero eso dispara el resto. Eso, claro. Por ejemplo, hay 100 millones de dólares de deuda que no defaulteada, que no se cobró, de yenes. Con 25 millones de dólares en yenes, que no es nada para el mercado financiero, se podría acelerar. Ahora, el tema es que para remediar la aceleración, para que no ocurra eso, Argentina tiene que pagarle a los fondos buitres. Que es el único camino que destraba. Claro, la pregunta que nos hacemos muchos es decir, si al final del día va a haber que pagar a los fondos buitre para evitar que caiga toda la deuda, ¿por qué no se arregló esto antes? Y entonces ahí viene como que la única explicación fuera la cláusula Rufo, que para mí se ha magnificado fuertemente el tema. ¿Vos crees que si Argentina hubiera pagado no se hubiera disparado o no se hubiera activado en virtud de una manda judicial? Si Argentina pagaba de manera tal que quedara claro que está cumpliendo una sentencia judicial, que está exenta de la cláusula Rufo, y ahí había 2 o 3 maneras de hacerlo, había un depósito con una orden judicial de Griesa de hacer ese depósito, todos que fueran órdenes judiciales, es una sentencia judicial que está claro que es eso, una orden judicial para hacer un depósito. Ahí se hubiera podido pedir el stay y se terminaba de renegociar con el resto de los holdouts desde enero para ver qué se podía lograr. Pero la verdad es que no creo que se pueda lograr mucho, se paga la sentencia o algo parecido, o tenemos el serio riesgo de que entre en default toda la deuda reestructurada por la aceleración. Entonces, Argentina tenía que haber buscado la manera de, obviamente, de cuidar la cláusula Rufo, pero no de una manera tal que ponga en riesgo el canje de deuda, que es lo que está ahora puesto en riesgo. O sea, para mí la estrategia tuvo un condimento político. Francamente, pienso yo que el gobierno fue viendo que esto le dio rating político y mientras lo siga dando,
se mantiene en la actitud A ver si confrontativa. entiendo. Mientras la Presidenta aumente su ponderación pública en las encuestas a partir de la batalla, entre comillas, con los buitres, ¿vos crees que más lejos vamos a estar del pragmatismo en términos de solución y respuesta al problema? Sí, sí, porque encima encuentran casi una excusa que les viene bien para decir, bueno, la economía si se pone mal es culpa de todo lo que nos generaron Estados Unidos, los buitres, y no los propios desaciertos, que ya venimos en recesión por eso. Entonces yo creo que ahí va a estar dividida, porque hay gente que tiende a confiar en la estrategia del gobierno y siempre las causas nacionalistas generan simpatía, y otros que van a estar en contra y van a decir, tenemos una recesión mucho más grande que la que tendríamos que tener, el gobierno hizo mal las cosas. Pero mientras la imagen positiva del gobierno aumente, yo creo que el gobierno va a seguir en su tesitura actual, y después cuando algo se complique van a ver qué hacen. Y posiblemente se dan vuelta. Yo me puedo imaginar que si esto llega a enero porque no se aceleró lo que fuera, el gobierno va a decir, llegamos a enero, es decir, nos evitamos la cláusula Rufo, eran 200.000 millones, venían por vaca muerta, venían por todo. Entonces me puedo imaginar a Cristina dando discursos de que ganamos la batalla, y por ahí por lo bajo terminan, o terminan pagando los 1.600, 1.700, lo que sea en ese momento, y pagando los soldados como un tema menor, porque nos ahorramos 200.000 millones por el tema Rufo, y bueno, pagamos 1.600, somos unos genios. Pero demoramos 6 o 7 meses la reinserción. Sí, y es una historia ficticia, pero creo que es vendible y muchos la compran, y bueno, y uno se queda con la cierta amargura de decir, las cosas se podrían haber solucionado de otra manera, y por causas políticas que yo diría subalternas, se terminan arreglando con una forma costosa, pero que quizás se arreglan para pasarlo un poco desapercibido. Es un cálculo político. ¿Qué conviene más? ¿Esta batalla, a pesar de que la economía sufra, o haber arreglado las cosas de una manera distinta y la economía mejor? ¿Cómo te puedo decir? Como no se puede hacer el experimento y la gente no podemos pretender que todo el mundo esté al tanto de todos estos líos. No, y el condicional contrafáctico, digamos. No existe. Entonces la gente puede llegar a decir, sí, bueno, la economía no va muy bien, pero bueno, no es tan negativo, no es tan dramático, y se defendieron los intereses nacionales. Y ese discurso creo que permea bastante. Y creo que en eso estamos. O sea que vos ves mucha política, poco pragmatismo económico, digamos. Sí, hay pragmatismo de dar la lucha judicial y de buscarle las vueltas y una y la otra, y el gobierno quizás alguna batallita gane en eso. ¿Sos de los que cree que nos impregna el corto plazo, el aquí y ahora, muchas veces la improvisación, más que la mirada de mediano y largo plazo, que le hemos perdido? Yo lo veo, viste, como en los programas que siguen el rating segundo a segundo, y a veces le dicen, cuando empieza a hablar, a aumentar el rating, le dice seguí, seguí, seguí. Cuando baja el rating, bueno, anda cortando la entrevista y la cortan, y manda el rating. Acá manda la política, y el largo plazo es como la sucesión de cortos plazos, y vamos viendo. Y creo que en ese sentido ha habido mucha improvisación en todo el manejo de la deuda, desde tiempo atrás. Yo diría desde el primer canje que no hubo una buena estrategia. Ya el segundo canje vino con problemas, o sea, y después, habiendo fallos, toda la jugada fue a que salga bien y que vaya a la corte, no había plan B. Entonces, hay mucha improvisación. Ahora, creo que tienen habilidad política. Yo diría que el gobierno tiene cierta habilidad política reconocible, que la oposición no la tiene. Y en general queda desdibujada, sin saber qué hacer, a veces tiene miedo de quedar cualquier cosa que digan a favor de los buitres. Entonces, ellos ganan de vuelta al centro de la escena, y bueno, me parece que en ese terreno hay que reconocer que se manejan relativamente bien. Temas que podrían haberlos puesto muy mal contra las cuerdas terminan cayendo como un gato bien parado y la van sorteando. En ese sentido no es que sean tontos ni mucho menos, simplemente que, por lo menos desde mi punto de vista, había siempre caminos mejores en casi todas las cosas, desde ya en temas de energía, temas económicos diversos, tema cambiario, el cepo, los temas del trigo. Uno ve desastres en las carnes, en el trigo, en la energía, en cambiarios. O sea, Argentina para mí podría estar muchísimo mejor, y se han mandado macanas de lo más variadas. Pero bueno. Y que me parece que conforman el pasivo ya a esta altura. Sí, yo digamos tengo... en el debe de cara al próximo Claro, gobierno. yo tendría la expectativa de que la población en general, balanceando, no le dé
la posibilidad al gobierno, digámosle, de votar a sus candidatos que hicieron un mal trabajo. El gobierno de Cristina, desde el punto de vista económico, ha sido muy malo. Pero bueno, ellos tienen capacidad de vender las cosas. Gabriel, en ese sentido, ¿del cepo se sale rápido, crees, con el nuevo gobierno? No, rápido, se puede salir rápido, pero mal. O sea, para salir rápido tenés que, y no tener riesgos de recaídas. No sé si recordarás cuando Menem vino el plan Bungiborn y que había mucha euforia y se pensaba que estaba todo solucionado. Hubo problemas que el gobierno no encaró en ese momento, que en ese momento era más la deuda interna, la deuda cuasi fiscal, y en pocos meses terminamos en el plan Bonex y otra hiperinflación. O sea, el riesgo de que el gobierno próximo no acierte a hacer un plan integral como la gente existe, se verá. O sea, uno confiaría que lo hagan bien, pero no es tan sencillo, porque todo puede requerir una mezcla de devaluación o de arreglos externos muy importantes para saber que tenemos un flujo de divisas muy importante. Si encima tenemos que arreglar el tema de la deuda, que quedará pendiente para el próximo gobierno, y va a ser una mochila que hay que articularla y hacer un plan muy bien hecho. No va a ser tan sencillo. En el campo en particular, ¿con quién o con cuyo sector y con cuya dirigencia en particular gremial el gobierno ha batallado y mucho? La frase es, bueno, todo lo que venga será mejor que lo que se tiene en términos de marco relacional, políticas más activas para el sector. Eso un poco impregnó, yo diría, el mundo económico y financiero. Y hasta el gobierno coquetea con esa misma lógica, en desmedro de decir, bueno, miren, los activos financieros están muy bajos, están muy baratos, es el momento de entrar a la Argentina, entren hoy que mañana va a estar más caro, etc. Y en esa lógica aspiran a recibir un fondeo, incluso del exterior el año próximo, envalentonados en la idea del cambio de gobierno, entre las curiosidades que uno puede ver y escuchar. Sí. ¿Lo crees posible o bueno, era posible, pero no ahora. Porque, digamos, Argentina... Eso es junio del año que viene. No, en esta situación de default o cuasi default, o como lo queramos caracterizar, se frenan todos los ingresos de todos los planes de inversión. O sea, yo no me imagino a YPF consiguiendo fondos, que era el caso más sencillo de todos. Ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires, y pienso que el Banco Mundial tampoco va a girar la mayoría de lo que pensaba girar, porque Argentina está prácticamente en default. Es decir, las calificadoras, 2 de 3 la pusieron en default. Aunque no sean vinculantes, de Moody's negativa, aunque no sea vinculante, mismo lo que hizo el ISDA con los Credit Default Swap, que también lo pasó, dijo que hubo un default y que se gatillan, aunque técnicamente el default se completa con lo que te dije de la aceleración, estamos ahí en ese proceso. Entonces, hay bancos comerciales, digamos, que ya han reducido sus líneas y que no renuevan las líneas comerciales con los bancos porque nadie quiere estar prestando, nadie quiere poner el gancho, así como el gobierno no quiere firmar cosas que lo comprometan. Los gerentes de los bancos no van a firmar cosas que digan, ¿cómo le prestaste a este y entró un default? Mañana tenés un problema, refinancian o no. Si la gente se cuida. O sea, tenés más restricciones cambiarias, tenés menor posibilidad de fondearte para inversiones en el sector privado, no solo en el sector público, lo que hacías alusión. Una presión adicional sobre el dólar que Fábrega está intentando monitorear, reuniéndose con banqueros, etcétera, tratando de decirles levanten la tasa de plazo fijo para que la gente no se vuelque al dólar. Y Kicillof la quiere bajar. ¿Vos sos de los que cree que hay como dos ejes económicos del gobierno? Uno impuesto por Fábrega, el otro por Kicillof, pero que Kicillof ha triunfado claramente frente a Fábrega porque la presidenta escucha más. Bueno, Kicillof ha triunfado ahora más en nada en la faz política y en la faz de la deuda, pero Fábrega ganó en enero cuando la cosa parecía que ardía y se venía una crisis muy aguda. La verdad que el que ganó en ese momento e impuso la situación fue Fábrega, que duplicó la tasa de interés y se lanzó una estrategia con componentes recesivos, pero que permitieron frenar lo que parecía una corrida cambiaria desbocada. Entonces, yo diría que si a estos problemas actuales le agregamos un cambio de política económica en el sentido de, no sé, bajar la tasa de interés al 15, al 17%, y emitir y suponer que con eso se controla. ¿Vos crees que eso es nafta al fuego? Totalmente, eso sería una brecha cambiaria
no sé, que puede dispararse mucho, y cuando la brecha cambiaria se dispara mucho, la economía se desordena mucho más. Entonces, ¿vos ves un desorden generalizado en la economía? El desorden está, porque cuando hablamos de lo que hay que hacer, vos decías unificación cambiaria, fíjate que estamos más o menos en necesidades financieras fiscales del orden del 5 o 6% del producto. No es ¿qué es lo que necesita del Banco Central el gobierno, ¿sí? O del, digamos, o de endeudamiento externo, que hoy no existe? O sea que la emisión monetaria es muy grande, es el 40, terminar este año el 40% de la base monetaria, el año que viene seguramente será un poco más. Que son 200.000 millones de pesos. Serán 150.000 este año y quizás 200.000 el año que viene, de emisión monetaria, más la pérdida de reservas. O sea, el gobierno que venga va a tener que hacer un ajuste fiscal importante. ¿Ese ajuste se hace solo bajando gastos? No, ese ajuste se hace bajando gastos fundamentalmente, y creo que va a ser esencial para el nuevo gobierno un esquema de financiamiento internacional, incluyendo el Fondo Monetario, para que el ajuste se suavice. Porque cuando uno dice, bueno, vas al Fondo Monetario, te van a pedir ajustes. Sí, el ajuste hay que hacerlo. El tema es, si lo haces a lo bruto, lo paga la gente porque sería una baja, digamos, fuerte de los subsidios, por poner el rubro más importante. Con lo cual se te multiplica por 5 la tarifa de luz. Por 6. O lo haces así, o lo haces un poco más gradual, y para hacerlo gradual y no tener inflación alta, tener inflación baja, que sería un objetivo para que se ordene la economía, requerís que alguien te haga financiamiento. Que cuando uno dice, bueno, pero si vas al fondo te va a pedir lo que uno quiere hacer, que es justamente reordenar la economía, porque esta es una economía con fuerte déficit fiscal, que está en recesión, con alta inflación. ¿Esto es lo que queremos? Esta es la economía que queremos, sin inversión, sin perspectiva de crecimiento, por lo tanto, desaprovechando todas las oportunidades. Es decir, ¿esto es lo que queremos para Argentina? Yo creo que no. Entonces, algún economista como Lavagna habló de un Rodrigazo en cuotas, digamos, a propósito de estos ajustes tarifarios por venir y demás. ¿Compartís un poco esa lógica? Puede ser, o pues está latente que hay que hacer ajustes importantes que, si se hacen mal, terminan en un Rodrigazo. Y si no se hacen, termina en una economía que puede terminar igual en una explosión inflacionaria, porque en algún momento deja de ser posible controlar esto. Por ahora lo pueden controlar. Ahora necesitaban un poco de financiamiento. Ahora, sin financiamiento externo va a estar más bravo el tema. No es que nos vamos a una crisis galopante sí o sí, pero está más bravo y hay más riesgos. Entonces, el camino de la audacia que elige el gobierno, hasta ahora, en un sentido económico, no dio ningún resultado. O sea, le extracciona mejores encuestas y políticamente cierta fortaleza, al menos en el corto plazo, pero en términos económicos no les está dando el resultado deseable. Digamos. Claro, imagínate, hace un mes con esta expectativa de que va a cambiar el gobierno, como vos decías, el gobierno actual se beneficia. Lo contrario que le pasó a Alfonsín, que cuando venía Menem era un cuco y la gente tenía miedo. A Alfonsín no le vino bien esa situación. Era una caja de Pandora, le aceleró la caída. En cambio, el hecho de que todo el mundo piense que viene un gobierno mejor, a este gobierno lo beneficia y le suaviza la transición, ¿sí? Entonces, hace un mes atrás había bastante entusiasmo, incluso empezó a reanimarse la venta de propiedades, que ahora se paralizó de vuelta con este episodio del default, o como lo queramos llamar. Entonces, ¿vos crees ahí que lo de julio es una situación extraordinaria en el mercado inmobiliario, una especie de páramo dentro de un año muy malo? Sí, venía, pero lo que pasa es que había una idea, incluso con los bonos y todo, que nos enganchamos, se termina a solucionar el tema de la deuda, todo el mundo confiaba que iba a haber finalmente un arreglo porque era lo que faltaba, y nos enganchamos en una buena que empalma benignamente con el 2016 con un nuevo gobierno. Aunque podría haber un poco de fantasía o de euforia desmedida, de todas maneras estábamos en ese momento. Y la verdad que tenía sentido, porque lo único, digamos, bueno que deja, a mi juicio, el gobierno en materia económica es que, si bien se endeudó de una manera muy negativa porque perdió reservas y obligó al cepo cambiario y una cantidad de cosas, la deuda es suficientemente baja, en gran parte por la quita y refinanciación de la deuda. Cuando nosotros en economía hacíamos proyecciones del endeudamiento argentino después del canje, después del default, era una permanente baja de la deuda, como se dio, ¿sí? Como se dio un poquito más en la práctica por algunas cuestiones, pero
la baja deuda argentina en términos del Producto Bruto, la deuda que está en los mercados. ¿Que hoy es más o menos el 50%? No, la deuda que está, la deuda, digamos, privada, y la que cuenta más para el tema, porque hay deuda contingente con los jubilados y una serie de problemas, ¿sí? Pero la deuda que más cuenta, que es la deuda con los mercados, y la deuda externa estará en 10-12% la deuda externa con los mercados, la deuda total con los mercados 20%, 18%, es una deuda muy manejable. Del Producto Bruto. Del Producto Bruto. Hay mucho intrasector público, pero que se refinancia firmando papelitos todo el tiempo. O sea que en términos históricos es uno de los ratios de deuda más bajos de la historia. Claro, que era una tendencia previsible desde el 2002, cuando se iba a refinanciar la deuda con una quita importante. Las cuentas que hacíamos en el Ministerio de Economía iban a ese lugar, al que estamos ahora, quizás un poco más lento porque, bueno, pero era más o menos lo que se esperaba. En ese sentido, Argentina está bien y se hace una política económica, yo diría buena, entre comillas, o el tipo de políticas que a mí me parece que son razonables para Argentina, entonces podría venir mucho ingreso de capitales porque no tendrían miedo a un default. Y para financiar de todos los, desde Vaca Muerta hasta miles de proyectos privados. Y al propio gobierno para que el ajuste fiscal sea más suave. Correcto. Bueno, eso no ocurrió. No, eso no ocurrió ni va a ocurrir, menos ahora en default. Es decir, no va a pasar, se posterga. Entonces 1 año y medio, salvo que se arregle pronto. Si se arregla pronto, se revierte. Pero no confío que se arregle pronto. No sos optimista. Que se arregle pronto, lo de los bancos lo veo difícil porque... Esa gestión de que los bancos le compren a los fondos buitres... Lo veo un poquito complicado porque los bancos van a tener que... también tienen sus reglas internas, no es una apuesta de un dueño de un banco, tienen que dar cuentas a los accionistas. Y hay como 10.000 millones de dólares para perder. ¿Por qué? Porque el arreglo... Si un banco pone plata, no puede poner hoy plata solo para NML, tiene que pensar en el resto de los holdouts. Y ahí hay una masa que el gobierno estima en 15.000 millones de dólares, pueden ser más, pero hagamos que sea 15.000. Y el valor de mercado del canje para todos los holdouts es más o menos 5.000 millones. O sea, si el gobierno dice, yo solo ofrezco el canje, que es la postura oficial, 5.000 y 15.000 que reclaman 15.000, hay 10.000 que, alguien que tiene que asumir pérdidas. Y pensar que hay un montón de gente y de firmas y de bancos dispuestos a asumir esas pérdidas porque si no cae el valor de los bonos, yo creo que es un poco naif. Porque de hecho hay restricciones de compliance, de cumplimiento de normas internas, que hace que es muy difícil. Tengan límites también para poder... ¿quién va a poner la firma? Acá tenés que poner firma. Nuevamente no es el arreglo... para poner un nombre, ¿no?, que estuvo de moda con Brito, que es o con un banquero que pueda manejar su banco y a lo mejor tenga la mayoría y no tenga que dar demasiadas explicaciones. El destrato de el gobierno a Brito y en particular el de Kicillof, tan explícito, etcétera, ¿genera ciertas miradas en el sistema financiero, digamos? Es evidente, todo el mundo lo sabe a esta altura del partido, que hubo una negociación avalada por Cristina y Fábrega entre Zanini, Capitanich y Adeba. Yo francamente, en mi fuero íntimo, no creo que Cristina, porque apareciera Brito en las redes sociales vestido de San Martín, esos 30 minutos de gloria, tirara todo para atrás, celosa del protagonismo de Brito, que es la versión que circuló, ¿no? Como que fuera que se irritó y que no puede ser que al final van a venir los banqueros a salvar el país, ¿no? Y abortó la operación que ella misma había dado. En mi fuero íntimo pienso que Cristina siempre barajó la idea de voltear esto y que ella se maneja como una reina que sube el pulgar y baja el pulgar hasta sus propios colaboradores más íntimos. Que hoy pensemos que Zanini en negociadores, que es un duro importante, que es una faceta negociadora, Capitanich, y bueno, y con Fábrega, todo que estaban viendo una posibilidad y para arreglar, para que pidan el stay, etcétera, y lo hayan abortado por un poco de protagonismo de Brito, como mínimo pienso o es una infantilada terrible, como una cosa de juego de chicos, o es un manejo un poquito más, no sé si perverso o qué, pero un manejo más político típico de quien se cree un rey o una reina y con el pulgar para arriba y el pulgar para abajo decide todo el tiempo. Es probable que eso se haya ocurrido, por ejemplo, en términos más populares con el fútbol, con Tinelli, ¿no?
Y bueno, sí, también. Porque pensar que todo se hizo sin el consentimiento de ella o con el consentimiento de ella y que después fue ella la que echó por tierra el proyecto, digamos, cuando ya estaba todo a punto de ser anunciado, con una conferencia de prensa convocada y continuar casi camino al predio de la AFA. Sí, yo creo que son ese tipo de decisiones que yo creo que en el fondo hay un cálculo político que tiene que ver más con la manera en que se construye poder o se administra el poder de una manera que suena un poco más monárquica, ¿no?, que republicana. ¿Vos crees que ese es un capítulo a abordar por el próximo gobierno? Dar señales estrictas de ir hacia una mayor institucionalidad, mayores controles, dinamizar aspectos que le aporten más transparencia. Supongo que sí, creo que todos los candidatos en danza tienen otra manera de conducirse. Habrá que verlos en la cancha, ¿no?, porque el poder enamora y a veces a lo mejor alguien que desde el llano parece muy amigable con las instituciones, con mucho poder, repiten los mismos esquemas. Podría suceder, pero creo que hay un cierto cansancio, un agotamiento, y quizás a los ponchazos vamos aprendiendo que mejor tener instituciones más fuertes, un mejor Congreso, no mejor instituciones por todos lados. Argentina tiene una carencia de instituciones por todos lados, por donde lo veas, es un país casi desestructurado. ¿Tenés digamos, preferencia por alguno de los eventuales sucesores? Scioli, Randazzo, Urribarri, Macri, Sergio Massa, Sanz, Cobos, Wiener. Mira, yo siempre tenía una disposición incluso a asesorar si me llamaban o me pedían opinión. De hecho, en la última campaña colaboré con el radicalismo. Muchas veces, digamos, he tenido charlas con Cobos y demás, y te lo digo más no como una específica preferencia por un candidato o algo, o porque yo estuviera participando de la política, sino que me gusta aportar allí donde siento que hay gente, digamos, con vocación de poder y con una plataforma más democrática, más institucionalista. A veces puede tener con más matices, si se quiere, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero que privilegian, digámosle, la ética. ¿Y Cobos crees que eso representa, digamos? Sí, creo que en el radicalismo no solo Cobos. Sanz también. Yo pienso que sí. El peronismo siempre no tiene más dudas, porque ellos tienen efectivamente más vocación de poder. Creo que hay que admitir que el radicalismo tiene menos vocación de poder que el peronismo. En ese sentido, el peronismo funciona mejor, pero también tiene más vocación de corrupción. O sea, ¿Y Macri? Macri yo creo que es una sensata posibilidad, porque es una especie de derecha liberal muy ayornada, y no creo que haría un gobierno sensato, con equipos sensatos. O sea, también pienso que es una ¿No te disgusta esa idea de incluirlo dentro de UNEM, por ejemplo, para resolver un candidato? Para mí, una propuesta, creo que la hizo Fernando Iglesias, me pareció quizás la más atinada, que sería como una interna entre UNEM y el PRO, pero no el que gana, no una mezcolanza completa, sino que el que vote en esa interna vote un perfil un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, y si se le da el voto un poco más a la izquierda, que efectivamente dentro de un programa común tenga ese sesgo un poquito más a la izquierda. Y si gana, por ejemplo, Macri, que identificado con un sesgo un poquito más a la derecha, bueno, se le dé esa posibilidad a Macri. Esa sería como una especie de interna republicana, donde el énfasis es que estamos de acuerdo en 10 puntos básicos y estamos de acuerdo en la parte, en el énfasis republicano, institucional y ético. Y esa idea me gusta mucho, una idea de una especie de CONADEP contra la corrupción. Creo que sería una de las mejores ideas que un gobierno puede implementar. Más que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. También, pero que efectivamente se investiguen todo lo que pasó. Que agarren de la fecha que quieran agarrar. Quieren agarrar Menem, agarren Menem. Pero quieren agarrar antes, que agarren antes. Pero ¿no crees que es perder tiempo y energía en el pasado? No. Yo creo que si hay algo que define que puede ser un antes y un después, aunque siempre es relativo en Argentina, es que efectivamente esa especie de nunca más, por lo menos al grado de corrupción. No podemos pretender que no haya corrupción, pero Argentina creo que es uno de los países que
por lo menos del mundo occidental, que debe tener los más altos índices de corrupción, y es desenfrenada o desembosada. Y eso no es solo la política, claro está. Es la dirigencia en su... Es la dirigencia que entra en una dinámica por complacencia, por lo que fuera. Yo me acuerdo, pero ya cuando en los comienzos del kirchnerismo había empresarios que me decían, che, con Menem nos pedían 5% y ahora nos piden 10%, o el que pedía 10 ahora piden 20%, todo lo que era planificación, todo era como que había una desembosada pedido de coimas a las empresas. Y eso se cristalizó, y con el argumento pueril de que parte de eso financia la política y financia el cambio revolucionario. Y qué pena que esos mismos empresarios no hayan ido a la justicia, ¿no? Es que todos tienen miedo, todos tienen miedo. Escúchame, todos tienen miedo. Yo individualmente los comprendo. Lo que pasa como dirigencia, parte de la falta institucional argentina, es que no hay dirigencias bien establecidas, lo que es famoso la idea de los establishment, pero en el sentido de dirigencias que no puede ser que el gobierno amenace a una empresa, como sucedió, y se desbaraten todas y todas tengan miedo y se cuiden, y lo único que cuiden es hacer negocios. Digamos, claro, negocios con el gobierno, a ver quién sale mejor parado, un sálvese quien pueda. Y el gobierno encontró como diciendo, mira, nosotros gritamos fuerte y se desbandan, entonces sigamos y avancemos. Bueno, probablemente eso justificó Moreno, ¿no? Durante tanto tiempo. Claro, que yo mismo tenía una multa de Moreno por el tema de difundir índices de inflación, con el argumento que porque una nota mía que apareció chiquitita así en el Cronista Comercial, el Mercado Central dijo que bajó la venta de tomates porque la gente se asustó por lo que salió publicado en el Cronista, como diciendo algo. Es absurdo, pero todas esas cosas prosperaron, terminamos ganando en la Corte Suprema. O sea, entonces tenemos problemas, ¿no? Gabriel, gracias por este rato, ¿eh? No, gracias a vos. Y hasta la próxima. Gabriel Rubinstein, aquí con nosotros.